Hola amigos de Renacimiento Mexicano. Esto es Gracias Cosmos, transmitiendo en vivo y en directo desde cualquier punto de la Vía Láctea para todo el universo. Y hoy nos acompaña la doctora Célida Godina, quien es especialista en bioética. Hola doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. A todos un saludo cordial y es una alegría que vengan hasta acá para platicar conmigo. Bien, doctora, me gustaría comenzar con la pregunta que me parece más próxima. ¿Qué es la bioética y para qué sirve? Bueno, de acuerdo a lo que sería una definición un tanto académica, la bioética tiene que ver con lo que es el estudio de la vida desde un punto de vista ético, ¿sí? Y digamos que este estudio de la vida, que ha sido un estudio que desde antiguo lo tenemos, ha ido perdiendo lo que sería la ética. Sí. ¿Por qué hemos perdido la ética? La hemos perdido porque el ser humano lo que ha hecho es explotar de una manera realmente salvaje, sí, lo que es la vida en general en el planeta. Y entonces lo que la bioética quiere es tratar de poner otra vez en el tablero la ética, claro, la ética del cuidado, la ética de la responsabilidad, la ética para las acciones humanas, sí, ¿no? Entonces la bioética, en términos ya sintéticos, es la preocupación que se tiene por la vida con B alta. Con B mayúscula. Con B mayúscula. Me gusta, mira, ¿puedes ejemplificar un conflicto en la vida social en la que intervenga la bioética y cómo lo resuelve? La bioética es una disciplina, digamos, si podemos hablar de lo que serían los fundamentos de la bioética. Los fundamentos de la bioética tienen que ver con la filosofía, tiene que ver con la ética, tiene que ver con el hecho de que la ética tenemos que conceptuarla como una acción práctica, ¿sí? Que tiene que ver con el ser humano, porque el ser humano, sus acciones, tienen que ver con decisiones que muchas veces, la mayoría de las veces, son éticas, sí, ¿no? Y en este sentido vemos que cuando yo estoy hablando de explotación de la naturaleza, sí, eso es un conflicto social. Es un conflicto que viene, digamos, tenemos que situarlo desde el mundo moderno, ¿no? Con lo que sería la industrialización, la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, la cuarta, que estamos con todo lo que es la revolución biotecnológica. Sí, comprendo. Y, digamos, estamos ante un panorama en el cual las preguntas que teníamos antes, pues no son las preguntas que tenemos hoy. Entonces, por ejemplo, hoy podemos estar pensando, el otro día leía, que ya podemos utilizar una técnica con la cual podemos controlar técnicamente la mente de un ser humano. Sí. Entonces, la pregunta que sale ahí ¿es ético? Ajá. ¿No? Es decir, la pregunta que uno tiene que plantearse en un momento en que la técnica puede hacerlo todo, es la pregunta sobre ¿debo o no debo hacerlo? Sí, comprendo. ¿No? Porque hacerlo lo vamos a poder hacer porque técnicamente casi todo es posible, pero la pregunta acerca del deber, esa es la pregunta ética que se ha olvidado. Acerca, digamos, del no deber, ¿qué prácticas afectan a la vida en el planeta? Pues las prácticas, digamos, lamentablemente el ser humano puede hacer cosas muy buenas, pero también puede hacer cosas muy malas. Por lo regular, nosotros vemos que cuando estamos hablando de ética, tenemos que hablar del bien y del mal. Pero cuando estamos hablando del bien, hablamos de felicidad, hablamos de acciones que son buenas, pero cuando hablamos del mal, tal parece que nos vamos al término de que tiene que ver con algo fantasmagórico, con un diablo con cola y patas, claro, y tal parece que el ser humano no habita en el ser humano el bien y el mal. Sí. De acuerdo a los informes que tenemos del IPCC, ¿no? La contaminación ambiental tiene que ver con la mano del hombre, la actuación de la mano del hombre.
La contaminación, la deforestación, el acabar con animales que había en el planeta, ¿no? Digamos, las enfermedades que se han inventado a partir de lo que serían farmacologías que están metidas las transnacionales, vemos que eso es algo que nosotros tenemos que poner atención. Sí. Esos temas son los que trata la bioética. Sí, me parece que hay muchos temas que hace falta revisar, en tanto que lo malo, digamos, ¿no? Ya vimos las cosas malas que podemos hacer los seres humanos. Pero, ¿cómo se construye una generación futura, doctora Celina? Bueno, yo siempre apuesto a la educación, ¿no? Yo siempre apuesto a la educación porque a través de la educación, y no cualquier educación, claro, yo creo en lo que sería una educación humanista. Sí. Una educación humanista en la cual se enfoque al alumno a lo que sería el tener, digamos, como privilegio, el que pensemos en su ser espiritual, sí, y no en el tener material. Claro. ¿No? Ese sería el principio de la educación humanista, ¿no? Sí. Lo que sería pensar el ser y luego el tener, ¿no? Sí. Esa no educación, confundirlo el ser con el tener, ya lo habíamos visto eso como un tema en la filosofía, ¿no? Sí, se ha trabajado dentro de lo que es la filosofía de la existencia, se ha trabajado también en la psicología, sí, con Erich Fromm, por ejemplo, sí, lo que es una sociedad basada en el tener, claro, es una sociedad vacía, consumista, claro, cosificada, sí, que instrumenta, sí, a lo que es el ser humano, sí, lo ve como una estadística, como una cifra. Y a eso le llama vida. Y a eso le llama vida. Sí, pero en ese sentido, doctora, ¿vivir es una ciencia o es un arte? ¿Qué es vivir? Yo creo que vivir es un arte, ¿no? Y eso es lo que no les enseñan a los niños hoy en la escuela, claro, ¿no? Porque cuando decimos el arte de vivir, significa no solamente tener conocimientos técnicos, no solamente tiene que ver con información, sino tiene que ver con encarnar el conocimiento, y que ese conocimiento te sepa o te sirva para aplicarlo en la vida, ¿no? Sí. Es decir, ¿para qué? Puedes decir, yo estuve en la universidad, pero esos conocimientos que tú obtuviste en la universidad no te ayudaron a ser mejor persona, entonces realmente esa formación que tú obtuviste, pues realmente cayó en el vacío. Claro. Sí, no es lo mismo, es más fácil decirlo y es difícil hacerlo. Claro. ¿No? Pero dígame, en términos de bioética, ¿cuál es la verdadera relación que tenemos con las piedras, con las plantas y con los animales? Y si me permite la expresión, con las estrellas. Bueno, yo creo que en el mundo en el cual estamos viviendo en este momento, campea el nihilismo. Sí. Un nihilismo en el cual no se valora lo que sería el observar la naturaleza, el apreciar la naturaleza, el amar la naturaleza, sí, el darnos cuenta que habitamos no solamente esta tierra, sino habitamos el universo entero. Sí. ¿No? Al no darnos cuenta de eso, ¿qué hacemos? Somos consumistas. Claro, egoístas. Se puede egoístas. Y aparte mediatizamos todo aquello que es natural, ¿no? Por ejemplo, un día estaba yo en un parque en donde hay animales y era un paseo nocturno. Y en vez de que la gente disfrutara cómo viven los animales en la noche, ellos iban tomando fotografías. Sí. Por supuesto, alguien les dijo, no les tomen las fotografías a estos animales en la noche porque no sabemos cómo van a reaccionar, sí, ¿no? Hubo un momento en que todos salimos del autobús, ibas a ver un espectáculo al aire libre, era una noche hermosa, con unas estrellas maravillosas, la luna llena, y la gente, en vez de observar lo que era esa noche y vivirla, experienciarla, estaba tomando fotos. Eso me parece lamentable. Sí. Que la tecnología haya encarnado de tal manera en el ser humano
que ya no se puede apreciar de una manera natural lo que es natural, todavía, ¿no? Sí. Eso es realmente una percepción íntima del que observa y muy profunda de su parte, muy bella. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en términos de, quiero indagar en términos de justicia, en el nivel de la bioética, ¿qué es la justicia? ¿Y cómo se relaciona con el concepto de vida o de la vida? Bueno, por fortuna la bioética y digamos la ética no puede caminar si no está ligada, y bueno, es una fortuna y es digamos, es lamentable Sí. que el ser humano como un ser libre puede hacer lo que él quiera, pero dentro de unos límites. Pero si transgrede esos límites y nadie le dice, ojo, se sigue de frente. Entonces, la ética va caminando muy de la mano con el derecho. Claro. Y la bioética va caminando de la mano con el bioderecho. Sí. El bioderecho ha estado muy presente en los últimos años, digamos de 15 años para acá, para crear una serie de tratados, protocolos, Sí. que tratan de normar las acciones humanas Uh-huh. con respecto, podríamos decir, al medio ambiente. Sí. ¿No? Pues, tenemos, por ejemplo, lo que es la Declaración de Río. Claro. Por ejemplo, tenemos lo que es la Carta de la Tierra. Sí. ¿No? Esta importante carta que trata, pues, de decirnos, bueno, ojo, seres humanos, si ustedes no caminan en una dirección en la cual Sí. ponen la atención al respeto, a la responsabilidad, al compromiso que tenemos para con la Madre Tierra, todos nos vamos al abismo. Claro. Eso es la Carta de la Tierra, ¿no? Bueno, ese pacto que tenemos, esos protocolos que tenemos, esas digamos, Sí. esas leyes que hemos ido incrementando, pues tendrían que ayudarnos para que en este planeta por lo menos hubiera una normatividad que todo mundo respetara, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? No es falta de leyes, ¿no? Sino que es el que la gente todavía no toma conciencia de que si no hacemos lo que tendríamos que hacer de cuidar este planeta, de preservarlo, de amarlo, de no explotarlo hasta que finalmente no quede nada de vida, pues esto realmente no vamos a tener ya nada que hacer, ¿no? Sí. Sería muy lamentable de nuestra parte, digamos, yo sé que la vida no termina con los seres humanos, pero también escuchándola y escuchando a la gente con la que hemos estado conversando, sé que también está en nuestras manos poder hacer algo. Quizás no podamos cambiar el mundo, pero podemos comenzar a cambiarlo desde nuestra trinchera. Entonces, yo le quiero preguntar, doctora, sobre la línea de la bioética, ¿cuáles son los principios que deben observarse? Es decir, ¿qué es lo correcto en el trato con los animales y con el medio ambiente? Bueno, yo creo que yo he hablado en este momento, creo que he repetido muchas veces la palabra responsabilidad, ¿no? He hablado también de cuidado, ¿no? He hablado también de derechos, ¿no? Cuando yo hablo de bioética, la bioética se funda en lo que sería la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, Sí. en la cual estamos hablando de todo lo que es el espectro de la vida, Sí. ¿sí? Y tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con seres humanos, Sí. tiene que ver con animales, Claro. ¿no? Y para ellos hay toda una declaración de derechos, Sí. ¿no? Hoy se habla del derecho de los animales, Sí. ¿no? Se habla, por ejemplo, en bioética acerca de que no se debe de hacer la experimentación con animales, ¿no? Sí, se habla de que por qué no se debe de experimentar con animales, se habla de por qué no se debe de experimentar con seres humanos, Claro. ¿no? Sí. Digamos, son temas candentes, ¿no? Digamos, ¿por qué Sí. no tenemos que seguir explotando la naturaleza? ¿Por qué tenemos que negarnos al fracking?
¿Por qué tenemos que negarnos a los transgénicos? Quizás a la clonación. ¿Por qué nos tenemos que negar a lo que es el consumo de alimentos que son rociados con insecticidas? Claro. ¿No? Sí. Entonces, digamos, el otro día escuchaba una investigación que hicieron en la Universidad de Buenos Aires, en donde decían que las ensaladas en las familias argentinas, el 90% de los alimentos tienen insecticidas. Sí. Y entonces dice, bueno, aún lo hicieron allá en Argentina, pero yo estoy en México y pasa lo mismo, digamos, el que rieguen lo que serían los alimentos que yo coma, por más vegana o vegetariana, como se quiera llamar que sea, lo que yo estoy consumiendo son alimentos que están regados con insecticidas. Sí. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué me enfermo? Claro. Para mí la respuesta a eso es porque se ha roto nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Y cabe plantear qué es el ser humano sin la naturaleza, doctora. ¿Cómo puede definir el concepto de ser humano hoy en relación al contexto que nos envuelve? ¿Cómo se puede convertir uno en ser humano? Bueno, yo creo que uno deviene, eso es una parte de la filosofía que es la ontología. Nos habla de que nosotros no nacemos siendo, sino que devenimos en seres humanos. Sí. Y este devenir en ser humano tiene que ver con todo lo que nos rodea, ¿no? Con todo lo que es nuestra historia, el tiempo, la familia, ¿no? Y, digamos, los valores que vamos adquiriendo, sí. ¿no? Entonces, esos valores que vamos adquiriendo, yo creo que se han roto. Vivimos en un mundo, como llama Gabriel Marcel, un mundo roto. Sí, transgredido, me he puesto a pensar. Claro. Todo ya está trastocado. Exactamente, está fracturada, la ética está fracturada, lo sagrado ya no tiene presencia, el Dios que campea por todos lados es don dinero. Sí, claro. Y digamos, ese mundo fracturado es el que tenemos hoy. Sí. Ahora, ¿qué clase de ser humano tenemos? Claro. Pues vemos el ejemplo de los sicarios, vemos el ejemplo de los maras salvatruchas, ¿no? Es decir, seres humanos, entre comillas, yo le diría, que pues realmente de humanos, digamos, en una concepción, humanos? Cuando ya eso debería de ser un título, quizás. Claro, ¿no? Ya esas gentes, digamos, ni siquiera personas, sino esas gentes están rayando en una animalidad. Sí. Y en una animalidad sin ofender a los animales, porque muchas veces los animales son más generosos que esos seres, ¿no? Sin duda se han perdido los principios, como lo mencionas, doctora, pero entonces hablemos de principios. Quiero que me hables un poquito de algunos conceptos, principalmente qué es la integridad humana. Lo que hace íntegro a una persona o a un humano son sus valores, sus principios, su ética, ¿no? Es decir, el que siente compasión por el otro, el que siente amor por el otro, por la naturaleza, el que siente solidaridad por el otro. Digamos, hay valores que son fundamentales. Uno es el respeto, otro es el compromiso y otro es la solidaridad. Bueno, hoy lo estamos viendo con el tema de la inmigración. Tú me decías ejemplos prácticos. Bueno, migración, ¿no? ¿Tú ves compasión en el tema de la inmigración? ¿Ves compasión? ¿No? ¿Ves solidaridad? No. ¿No? Vimos una imagen de una periodista húngara que le mete el pie a un inmigrante que iba a escapar. Tiene horrores que no están videograbados, pero bueno, me parece que se está en ese tema sí es un tema bioético. Por supuesto. ¿Por qué es un tema bioético ese tema en especial? Digo, está tan fresco que me parece que vale la pena abordar. Lo que pasa es que la bioética tiene que ver con la vida y los problemas de la vida, ¿no? Son múltiples, ¿no? La guerra, la paz, son temas de la bioética, ¿no? Vemos, por ejemplo, si vemos hay unos defienden que defienden que hay guerras que son justas, ¿no? Vemos que Estados Unidos dice, bueno, si yo ocupo Afganistán es una guerra justa porque le voy a llevar la democracia. Pero pregúntenles a los de Afganistán cómo se quedaron, o a Irak, ¿no? Me gustaría indagar en la línea sobre los
valores humanos, y hablábamos sobre qué era la integridad, pero me gustaría saber qué es la dignidad humana, doctora. La dignidad. Bueno, hemos estado dando vueltas precisamente en lo que son principios que están dentro de lo que es la ética, ¿no? Sí. Estamos hablando de que algo que fundamenta precisamente a la bioética es la dignidad humana, claro, que es un y ser humano el digno. respeto a esa dignidad. Sí. Pero ¿cuál es la dignidad? La dignidad es todo aquello que hace que tú seas lo que eres. Claro. Es decir, digamos... En libertad, digamos, ¿no? La libertad, y creo que ahí podemos hablar la responsabilidad, la lealtad, claro, la honestidad, el compromiso, la solidaridad, sí, ¿no? La fraternidad, sí, ¿no? Y creo son todos esos, digamos, todos estos temas de los que yo te estoy hablando, sí, son los que sostienen en este caso mi dignidad. Sí. Por eso yo soy digna, ¿no? Claro. Cuando yo me humillo ante otro, digamos, yo estoy diciendo, caramba, Celia, ¿dónde queda tu dignidad? Claro. ¿No? Entonces, yo para poder defender mi dignidad no podría hacer algo que humillara mi dignidad. Claro. ¿No? Y creo que ahí también hay un tema que me gustaría explorar, doctora. ¿Qué deviene eso, o sea, en términos de autonomía? ¿Qué es autonomía? Bueno, digamos, es otro tema de la ética, ¿no? Claro. La autonomía es cuando tú te das tus propias, digamos, tus propias maneras de actuar, digamos. Claro. Es decir, tú sabes hasta dónde llegas. Eres autónomo para decir, yo llego hasta acá y después de acá no voy a llegar a otro, ¿no? Es lo contrario a la heteronomía, es decir, la ley es la que te va a decir, si tú robas, te meto en la cárcel. Pero tú ya dentro de ti dijiste, yo no voy a robar. Si hay ética, ¿no? Claro. Si se ha desarrollado la ética en ti. Exactamente. Sobre esa serie de valores, ahora vamos a hablar, me gustaría que nos describiera, al contrario, qué es la desigualdad. Bueno, en el mundo... ¿Qué se practica? ¿Cómo se practica? ¿Cómo erradicarla? Hablemos un poquito de eso. Bueno, tenemos que hablar, de que vivimos en un mundo que se llama globalización. Sí. Y en esa globalización tenemos que enmarcar lo que es el neoliberalismo. Sí. El neoliberalismo ha marcado las diferencias entre ricos y pobres y ha marcado la desigualdad, ¿sí? Precisamente una de las cosas que estoy trabajando y que de alguna manera en México yo lo estoy trabajando es la bioética latinoamericana. Sí. La bioética latinoamericana se diferencia de la ortodoxa, sí, en este caso anglosajona, porque la bioética anglosajona solamente quiere resolver problemas que se dan en el ambiente hospitalario. Sí. Pero la bioética latinoamericana tiene que ver con problemas que se gestan en lo social. Es sí, decir, las desigualdades sociales hacen, ¿sí?, que los problemas que se van sí, a gestar en la sociedad sí, vayan a dar a un hospital. Sí. ¿No? Y las enfermedades que se van a tener dentro de lo que sería ese ambiente que se vive, por ejemplo, en países pobres, no son las enfermedades que se viven en los países ricos. Claro, comprendo. ¿No? Entonces ahí tú ves el tema de la desigualdad, ¿no? Sí. Apenas, digamos, yo ponía un ejemplo, ¿no? Porque platicaba con una persona que es pobre y me decía, a mi hijo lo operaron del apéndice, le dio peritonitis porque no lo atendieron luego en un hospital público. Claro. Y todavía no le quitan los puntos. Y yo le digo, pero si tiene 3 semanas de operado, ¿por qué no le han quitado los puntos? Me dice, no, es que la semana pasada fue al médico y le dijeron que no le quitaban los puntos porque todavía no cierra la herida. Y no cierra la herida porque no come carne y no come mariscos. Y me dice ella, ¿qué tiene que ver eso? Y yo le digo, tiene mucho que ver, porque la carne y los mariscos te dan proteínas. Sí. ¿Qué come tu hijo? Pues frijoles, tortilla y té. Sí.
Ahí ves el ejemplo, lo tienes ahí. Sí, pero la desigualdad. Sí, bueno, y quiero tocar ese tema, ¿no? Bueno, primero, porque veo que todos somos víctimas de la ignorancia, ¿no? Eso es lo que nos ha costado ya como un lujo muy caro. Pero abordando el tema de la desigualdad y el acceso a la salud, ¿no? Porque me parece también un tema de la bioética, el acceso a la salud. ¿Cuál es el principal problema en este país para tener ese acceso? Y además de hablar del principal problema, ¿cómo resolverlo? Bueno, yo creo que la única manera de resolver estos problemas de los que estás hablando es acabando con el capitalismo. Sí. ¿No? Porque si acabamos con el capitalismo, yo creo que va a acabar la propiedad privada, ¿no? Va a acabar la desigualdad, ¿no? Sí. Quiero pensar, y esa es la utopía, quiero pensar que en otro sistema que no es capitalista, sí, que sería un sistema en donde estamos pensando que todos somos en una gran democracia, no en una democracia, no en una democracia como nos las quieren pintar hoy, que no sí, es democracia, todos vamos a participar, sí, ¿no? Y cuando vamos a participar todos, bueno, pues entonces todos vamos a decir, bueno, tú no puedes tener más que yo, sino que todos vamos a compartir. participación, ¿no? Ciudadana. Exacto. ¿No? Le quiero a ver si va sobre esa línea, pero tengo esta duda. ¿Cuál es la moral bueno, para construir esta participación ciudadana de la que estamos platicando, cuál es la moral que impera en el pensamiento del mexicano y cuáles son sus implicaciones en el bienestar de las personas? Bueno, yo sostengo que no existe en el mexicano realmente, digamos, principios que regulen sus acciones como tales, ¿no? Sí. Sino que, digamos, estamos en un tren en el cual, tenemos una idea que nos marca hasta este momento a la gran mayoría, a la masa, que es el consumismo, Sí. ¿no? Y precisamente como estamos en ese tren, hemos olvidado los valores esenciales, Sí. ¿no? Yo le llamaría a esto el olvido de lo esencial, Sí. ¿no? Y el olvido de lo esencial es el pensar ético, Claro. el pensar en el cual pues es más importante, digamos, ir y conversar con un amigo a estarle mandando un mensaje, Claro. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que tanto en el mexicano es un problema mundial, ¿no? De olvido de lo esencial, Sí. ¿no? Digamos, hay una gran manipulación de los medios, ¿no? Que realmente nos hacen que nos olvidemos de los problemas realmente importantes del México actual, ¿no? Entonces, claro que uno, lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, en el proyecto, lo que yo trato de hacer desde la fundación, al dar seminarios, conferencias, cursos, tener una revista, una historieta, claro, es para concientizar, es una labor que no se puede hacer de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Pero lo que veo es que es un medio de comunicación que se utiliza, digo, para informar o desinformar, como a veces se dice, ¿no? También. Entonces es una herramienta que se puede usar tanto como para manipular a la gente, como para también, digamos, a partir de tu propia libertad, también otorgarle la libertad a la gente de poder elegir y poder pensar simplemente porque se ofrece una gama de posibilidades a ese pensamiento. Y no un pensamiento, digamos, global, al que se refiere una forma de comunicación a lo mejor como esta, que también puede ser utilizado, digamos, para capturar a estas mentes. Es lo que llamamos a los medios alternativos, sí, ¿no? Claro. Digamos, nosotros mismos vamos creando esos medios alternativos de los que están instituidos. La cosa, ¿no?, es que la tecnología se nos viene encima, esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo que quiero poner en la mesa, pero quiero preguntar que una vez que ya estamos viviendo en este mundo tecnológico en el que preferimos mandar un mensajito que ir a darle un cómo estás al compadre o al vecino o al amigo, ¿cuál es la relación entre tecnología y, digamos, el ser social? Y también quiero que toquemos el tema de cuál es la relación entre tecnología y medio ambiente. Bueno, con respecto a, digamos, tenemos que pensar en que estamos determinados por la tecnología. No podemos huir de la tecnología, sí, ¿no? Es decir, necesitamos de las cámaras, de los celulares, sí, de las computadoras,
de lo que llaman el sistema, etc. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a utilizarlo, a decir no cuando tenemos que decir no. Claro. ¿No? Eso a mí me parece muy importante. Eso tiene que ver con la educación, Sí. ¿no? Aprender a utilizarlo. Eso es número uno. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, precisamente por la tecnología hemos explotado de una manera inigualable lo que es el medio ambiente, Sí. ¿no? Tenemos instrumentos técnicos, explotamos, Sí. ¿no? ¿Y cuál debe ser la relación bioética entre tecnología y medio ambiente? Bueno, precisamente es el tratar de actuar con precaución. Ahí hay un principio, digamos, hay un principio que se crea en los años 80 que se llama el principio de precaución. Probablemente ahora ya lo han pisoteado por todos lados, porque con eso de que ya permiten en que, bueno, yo contamino y bueno, les pago, ¿no? Porque violé el principio de precaución. Y ya, borrón y cuenta nueva, y ya vuelvo a mi fábrica a hacer lo que estoy haciendo y vuelvo a pagar, ¿no? Lo que hizo Grupo México el año pasado, que contaminó en Sonora. Pues. Entonces, pero, digamos, la relación que hay, toda tecnología que se utiliza tiene que ser regulada. Claro. Y en este caso hay leyes que regulan las tecnologías. En este caso tenemos el principio, digamos, que dice: piensa las consecuencias en las cuales tú vas a caer si es que tú haces A, B o C. Claro. ¿No? Me parece que por lo que he platicado con usted, si percibo con atención, la bioética tiene que ver mucho con tiene que ver mucho con cómo decidamos interiormente, principalmente, ¿no? Es un conflicto interior primero, que se resuelve, digamos, con educación. Si la tuviste o no, puedes enfrentarte ante un conflicto que tiene que ver con tu relación con el todo, y entonces te preguntas entre el hacer y el no hacer, y tu ser, tu vocecita te dirá cómo proceder. O sea, me parece que en esos términos la bioética empieza siempre como una pregunta interior, doctor. Claro, efectivamente, la bioética es algo que te llama, ¿no? Que te llama, es algo a lo que llegas. Digamos, tú cuando naces en una familia, esa familia te empieza a dar una serie de principios que tú puedes tomar en un momento y desecharlos en otro. Y después ya cuando tú eres un poco más grande, tú vas elaborando esos principios y te vas a quedar con unos, ¿no? Y otros los vas a dejar, otros los vas a desechar. Y tú ya después ya eres tú el que dices, bueno, yo soy, estos son los principios que me sostienen, es como tu esqueleto, ¿no? Claro. Y dices, bueno, oye, matamos al de enfrente, ¿no? Yo no hago eso, La cuestión es que la tecnología ya además de que nosotros nos formamos, como decíamos hace rato, desde una manera interior, la tecnología es la que nos ha abierto a todos los habitantes que están conectados a esa tecnología. Entonces, por eso preguntaba que cuál era la relación entre la tecnología y el ser humano, cómo serían estos seres humanos. También preguntaba cuál era la relación que tenemos con el medio ambiente y la tecnología, a desarrollarlo o no. Esa fue la conclusión, estar con animales o no tecnológicamente. Hablábamos de esas implicaciones. Pero bueno, en México, ¿no? Yo quiero preguntarle cuál es, o que usted me ayude más bien a preguntar, cuál es la cuestión principal a resolver para activar el desarrollo tecnológico en México. Bueno, mira, sobre eso tengo mis dudas, ¿no? Porque en Carlos Marx hay una tesis que se llama la tesis 11, muy famosa, que dice que los filósofos lo único que han hecho es interpretar al mundo y de lo que se trata es de transformarlo. ¿No? Es lo que dice la famosa tesis 11. Y yo creo que hemos transformado ya demasiado al mundo con la tecnología. Y yo creo que tenemos que pararle. ¿Por qué? Porque la tecnología que tenemos en este momento nos está llevando a la pérdida cada vez más de lo humano. ¿Sí? Estamos cayendo más en la inhumanidad. Ya se habla de lo poshumano, de lo transhumano, ¿no? Sería otra plática esta.
Pero, digamos, ¿qué va a pasar? Los experimentos que se están haciendo, ya se están haciendo en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digamos, son cosas que tenemos que pensar muy seriamente desde un ámbito filosófico, desde un ámbito, digamos, político, social, cultural, de todas las disciplinas, sí. Interdisciplinario. La bioética tiene que ver con la interdisciplinariedad, sí. Porque las implicaciones de la tecnología nos afectan a todos. Claro. Tan es así que hoy vivimos en una sociedad totalmente vigilada, ¿no? Es decir, las cámaras están por todos lados, ¿no? La tecnología la tenemos por todos lados, sí. ¿No? Nuestra privacidad, ¿no? Ya no existe. Claro. Entonces, digamos, si queremos apostar porque siga creciendo la tecnología, sí va a crecer más, pero ¿quiénes son los que van a perder? Sí. Necesitamos, donde hemos roto las relaciones, cuáles son las relaciones que vale la pena volver a involucrarnos, principalmente en términos de naturaleza, medio ambiente y la relación que tenemos con todo lo que nos rodea. Y bueno, principalmente le agradezco a la doctora por habernos recibido. Muchas gracias a todos ustedes, al auditorio que nos escuchó. Sí, y como decía la doctora, llega un momento en el que hay que parar y nosotros amigos, pues se nos está terminando también la pila después de una plática maravillosa, y es una metáfora en la que la tecnología también nos dice, sí, bueno, hay un límite, el límite me parece que podría ser hasta donde el corazón dicte. ¿Le parece, doctora? Yo creo que sí. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Cosmos. ¿Yo? Gracias. No, muchas gracias a ti. ¿No? Muchas gracias. Espero que las respuestas te hayan sido un tanto aclaradoras. Me parece que